Salud en Directo América de France 24 y Mar Romero Sala está con nosotros en el estudio. Mar, bienvenida, buena mañana de jueves. Ya dejamos atrás los análisis de los Nobel para enfocarnos entonces en nuestra sección de salud. Nos vamos a Haití, Mar, porque apareció un brote de cólera después de 3 años sin tener casos de esta enfermedad y nos trae pues dolorosos recuerdos. Sí, exactamente. Es una noticia dolorosa la que nos ha traído octubre en este país, además reiteradamente olvidado, ¿no?, en el continente americano. El 2 de octubre daban este anuncio las autoridades del Ministerio de Salud de Haití. Según toda la información que tenemos, el número de muertes va de 7 a 8. Una muerte sucedió durante el día de hoy, desafortunadamente, y era una persona que murió en la comunidad. Esto es un problema, que haya gente que tenga diarrea, vómitos y que no tenga forma de llegar a los centros de salud donde podrían sobrevivir. Los casos están localizados sobre todo en 2 zonas concretas que están superpobladas y que además sufren de especial pobreza en una isla que ya tiene crisis económica desde hace tiempo y que además, al menos una de ellas, sobre todo, está controlada por una de las bandas armadas que actualmente en Haití operan, controlan pedazos de territorio y que de hecho es una de las razones también detrás de las que pues, el país está atravesando todas estas múltiples crisis desde hace años, ¿no? De hecho, actualmente hay protestas contra el gobierno, como estamos viendo en estas imágenes durante la última semana, especialmente porque hay una escasez de combustible y de hecho una de estas bandas armadas está controlando el acceso al poco suministro de gasolina que hay. Esto provoca, por ejemplo, que desde hace semanas haya hospitales, haya centros de salud que no están pudiendo abrir sus puertas, que no están pudiendo recibir a pacientes. También pasa con pues el acceso a agua limpia, agua potable. De hecho, el domingo una empresa embotelladora de Haití tuvo que decir que no podía seguir trabajando porque no tenía combustible, además de los problemas de movilidad que suponen a todos estos factores que estamos diciendo, ¿no? Todo esto no solo dificulta enormemente la llegada de pacientes que pueden estar infectados de cólera, que pueden estar enfermos, a recibir atención sanitaria, sino que de hecho pueden ser unas de las explicaciones que nos digan por qué ahora el cólera ha reaparecido después de 3 años. ¿Qué se puede hacer, Mar, ante un brote como el que podríamos enfrentar, ¿no?, como el que estamos viendo? Sobre todo lo principal es asegurar acceso tanto a servicios de salud, por supuesto, como a medidas higiénicas y agua limpia. Esa es la verdadera línea de contención contra el cólera. Es una enfermedad relativamente fácil de tratar y de contener, pero pues con estos problemas no. Además, es un virus, recordémoslo, que se contagia cuando bebes agua que ha estado contaminada por los desechos, por ejemplo, de otra persona que estaba enferma. Por eso esa importancia del agua limpia, de las medidas de higiene. Pero también hay otro recurso y es el de las vacunas, ¿no? Hay vacunas disponibles en el Fondo Internacional de Gavi, de la OMS, como hemos visto con otras enfermedades. Hemos revisado hoy las cifras, hemos visto que los países alrededor del mundo han pedido casi 34 millones de dosis de vacunas solo en lo que vamos de 2022 y se han enviado un poco más de 16 millones. Eso significa 8 millones de personas inmunizadas, más o menos, porque se requieren 2 dosis pues, por cada vacuna, por cada esquema de vacunación completa. Sin embargo, otra cosa que es importante es que el tiempo de entrega desde que se hace la solicitud hasta que llegan estas vacunas es de 22 días. Entonces, eso no es una particular buena noticia en el caso de Haití, en el caso de que pues, pida estas vacunas en 20 días, en 22 días de tiempo medio de entrega, pues la enfermedad, el brote podría estar totalmente descontrolado, sabiendo además que las cifras que tenemos actuales de estas 7-8 muertes podrían estar infrarrepresentadas. Mari, lamentablemente no es la primera vez que el cólera afecta a Haití. No, recordemos el dramático brote que hubo en 2010, dramático por muchas cosas, tanto por su magnitud como por realmente su historia, ¿no? Este brote empezó en una pequeña localidad que se llamaba Mireblé. Justo ahí había, donde ven enmarcado en el mapa, había un campamento de cascos azules de la ONU que venían del Nepal, donde el cólera es endémico, venían contagiados y por errores y negligencias de gestión de residuos, pues se terminaron contaminando el río que ven marcado en azul, ese río pues que se llama Artibonite y que va pues, transcurriendo hacia el noroeste en Haití. Y a los pocos días de que eso sucediera se vio cómo poco a poco las comunidades que vivían río abajo desde este punto se iban enfermando de cólera. El brote provocó hasta casi 10.000 muertes, 820.000 contagios a lo largo de varios años, ¿no? Duró hasta el 2019, son 9 años de lucha contra una enfermedad que además antes no existía en Haití. Fue la primera vez que se declaró un brote de cólera ahí. Pero es que quizás lo peor de esa historia fue la respuesta de la ONU.
precisamente a eso, ¿no? El organismo internacional que está, pues supuestamente debe velar por los derechos de todos, se lavó las manos constantemente durante años de esta responsabilidad, incluidos expertos científicos de paneles que decían que no estaba claro pues, que el origen del brote científicamente hubiera sido el campamento azul. Pero después, en 2016, se hizo un informe independiente también en la ONU. Aquí les damos un extracto en el que vemos, ¿no?, cómo se denuncia que constantemente se rechazara la responsabilidad, las peticiones, los litigios de las mismas víctimas. La publicación de este informe terminó en una disculpa de Ban Ki-moon, que era secretario general en ese momento, en el 2016, pero nunca hubo ningún acto de responsabilidad o de reparación hacia las víctimas, de nuevo en un país que ya está azotado por múltiples crisis desde hace años. Mar, ¿por qué reaparece esta enfermedad? Claro, de hecho se estaba valorando declarar a Haití libre de cólera porque ya llevábamos, como decíamos, 3 años desde 2019, claramente eso no se puede decir. Es importante también decir que el cólera se puede contagiar siendo asintomático. La mayoría de las personas que se contagian de cólera o no tienen síntomas o tienen leves síntomas gastrointestinales, y además el virus puede seguir viviendo en aguas, en otras zonas. El problema es que cuando las personas vuelven a entrar en contacto con estas aguas contaminadas, pues vuelve a empezar toda la cadena. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ayer estaba alertando de este resurgimiento que ha habido del cólera en varios lugares, también en Siria. De hecho, han habido varios casos que se han detectado. La alerta en Pakistán a raíz de las recientes inundaciones que hubo allí. Y pues recordamos las palabras de la OMS, ¿no? Advertían que el cólera se nutre de la pobreza, de los conflictos y también recientemente del cambio climático. Es decir, podemos esperar que sigan habiendo cada vez más casos y cada vez más brotes. Ojalá que no. Ojalá que no. Eso, Mar, muchísimas gracias como siempre por toda la información. Mañana con más salud. Mañana con más.